La predicación del día de hoy la he titulado Luz en medio de las tinieblas. Hace 15 días compartíamos a Jesús como la luz del mundo y es importante entender que Jesús es esa luz que todos necesitamos y que todos podemos ver, pero que lamentablemente no todos volteamos a verla, ¿no? Es Jesús en medio de esas densas tinieblas. Así como un faro en medio de la mar, en la completa oscuridad, cuando el marinero se siente sin rumbo y a lo lejos ve una luz, ahí está su esperanza. Es el faro que lo va a llevar a tierra. Y es así que entendíamos por medio de su palabra que Jesús es nuestra luz. Son tiempos difíciles, ya lo estamos viviendo, lo estamos palpando, pero más difíciles se van a poner. Estamos en unas tinieblas densas y más densas se van a poner. Entonces es importante que miremos esa luz. A finales de este mes, de octubre, principios de noviembre, cada año se festeja el famoso Halloween. Aquí en nuestra cultura los días de muertos, 1 y 2 de noviembre. Y en estas fechas, a finales de octubre, reitero, y principios de noviembre, esas tinieblas aún se hacen todavía más espesas, más densas. La maldad se incrementa, la violencia se incrementa, el robo de niños se incrementa. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de octubre los satanistas hacen muchos rituales. Entonces, tú mira las estadísticas y en estas fechas es cuando más niños se pierden. Entonces, son días difíciles, ¿sí? Y es tiempo de que el creyente pase de ser creyente, de ese estatus de creer solamente, a ser cristiano. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser cristiano, ¿sí? Porque como creyente no te va a alcanzar. Necesitas consagración, necesitas hacer a Jesús tu Dios, tu Salvador, entregarte a Él, y entonces podrás tener esas promesas y reclamar esas promesas, y podrás tener una relación con Cristo Jesús cercana, estrecha, para estos tiempos tan difíciles, ¿sí? Porque allá afuera pues están nuestras familias, están nuestros familiares, están nuestros parientes, ¿sí? Los satanistas y todos los que están dentro de ese mundo del ocultismo son gente esforzada, son gente que ayuna, son gente que hace sacrificios en pos de sus creencias, en pos de su Dios. Y a veces, en ese sentido, nos avergüenzan a nosotros como creyentes. Son gente que no teme y se entregan totalmente. Y a veces nosotros aquí nos pasamos meses, años, jugueteando, dudando, si soy o no soy, si quiero o no quiero, si es tiempo o todavía no. Y esa gente no está jugando. Esa gente viene por tus hijos, viene por ti, viene por tu familia, viene por tu alma. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En medio de estas situaciones tan lamentables, pues la luz de Cristo brilla. Y por medio de su palabra, ese es el objetivo de esta enseñanza, que miremos a la luz que traspasa, que es más poderosa que esas tinieblas, y por más densa que esté, tiene el poder de traspasarlas. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Padre, hoy ábrenos el entendimiento, Señor. Hoy, Señor, déjanos ver una clara diferencia entre lo santo y lo profano, Señor, entre lo que es tuyo
y de lo que es del mundo, Señor. Hoy déjanos ver que las creencias, las tradiciones, Padre, no son de parte tuya, Señor. Tú nos llevas a la razón, tú nos llevas a la inteligencia, Señor. Padre, háblanos, Señor, el día de hoy. No queremos escuchar al hombre, te queremos escuchar a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La santería, la adoración a la muerte, el vudú, la brujería, el ocultismo, el tarot, el zodiaco, todo ese tipo de prácticas, de religiones, de sectas, cada día son más comunes entre nosotros, cada día son más visibles en el mundo y cada día nosotros pareciera que estamos más acostumbrados a convivir con ese tipo de gente, en ese tipo de ambientes, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios mandaba al pueblo de Israel a ser radical. Tan radical, ¿sí?, que mandaba a exterminar pueblos enteros, pueblos paganos, pueblos que Dios sabía que ya no lo iban a buscar. Y para que no contaminaran a su pueblo amado, para que no contaminaran a su pueblo, los mandaba a exterminar. Esa es la radicalidad de Dios. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, ser radicales en contra del pecado. Que no nos acostumbremos a ver la santería como algo normal, o peor aún, como algo a lo cual yo puedo recurrir. ¿Sí? Fíjate qué tremendo que tú estés aquí escuchando la palabra de Dios y todavía tengas esas dudas si son religiones, si son tradiciones aceptables ante los ojos de Dios. Claro que no. Claro que no. Porque si has escuchado la palabra de Dios, si tú la has leído, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y ahí es donde Dios quiere que seamos radicales. Y que todo eso que son estorbos, que son obstáculos, lo desechemos. La adoración a la muerte. Yo te pregunto, detrás de la estatua de la muerte, de la figura que hacen, ¿habrá poder? ¿Tendrá el poder para hacer milagros? Sí. No la figura como tal. Detrás de esa figura hay un demonio. Y ese demonio es el que te hace el milagro. Ese demonio es el que te hace el favor. Ese demonio es el que escucha tu plegaria y te la cumple. Pero en esta situación de la adoración a la muerte, ese demonio es cruel y te exige algo a cambio. Te da lo que tú quieres, pero te exige algo a cambio. Y muchas veces es la vida de alguien cercano a ti. Y esta información está al alcance de todos. En internet te vas a encontrar mucha información. Yo no te recomiendo que la busques, pero si quisieras buscarlo, hay mucha información, ¿no? Donde, ¿qué hacen este tipo de gente, ¿no? Entonces, prácticas como el vudú, que es brujería, ¿no?, donde los demonios sí tienen la capacidad de hacerte daño. Y la gente incauta que lo practica piensan que con ensartar agujas en un muñequito te están haciendo el mal directamente ellos a ti. No, son los demonios. Son los demonios que van y te hacen daño. Entonces, en el libro de Job, pues aprendemos que el diablo sí tiene poder, pero tiene el poder que tú le des. Y su poder es limitado, obviamente, porque solamente va a hacer lo que Dios le permita hacer, ¿no? Antes de seguir adelante, vamos a ver un video, porque estas manifestaciones cada vez son más palpables. Estas manifestaciones demoníacas cada vez las podemos ver
las podemos palpar. Entonces, vamos a ver el video y ahorita lo explicamos. Por favor, ¿lo pueden poner? Miren, en su más reciente concierto en la Ciudad de México, la cantante Lana del Rey creó polémica entre sus fanáticos, ya que pues pareciera que una fuerza los desvanecía, creando un movimiento anormal entre los asistentes. Chequen nada más estos videos, porque pues obviamente tiene que existir una razón lógica que explique pues este fenómeno. Pero vean, son diferentes ángulos, pongan atención. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Y bueno, la respuesta a esta pregunta y a todas nuestras dudas la tiene Bárbara Cárdenas, terapeuta holística, que nos... Más adelante siguen analizando el video, pero creo que eso es suficiente. ¿Sí se vio cómo toda esa gente se cayó? ¿Sí se alcanzó a apreciar? Bueno, más adelante uno de los que están analizando ese video dice que es coreógrafo y está metido en medio del mundo del espectáculo, y entonces esa persona dice: yo he estado en conciertos donde hay 40,000, 50,000 personas, dice, y eso nunca lo había visto yo. ¿Hay gente que se cae? Sí. ¿Hay gente que se avienta? Sí, también. ¿Llega a haber desórdenes? Sí, pero nunca algo parecido a esto. ¿Sí? Yo antes de ser cristiano, a mí me gustaba estar en todo este tipo de conciertos. Yo tampoco vi nunca nada parecido. Nunca. La artista que se presentó ese día, se dice que es una bruja. Y es una artista, pues no tan joven, pero tampoco no tan grande, que le gusta mucho a nuestra juventud, ¿no? Y yo creo que también ahí, pues uno que otro adulto, ¿no? Pero se dice que es una bruja y que en este concierto hizo un ritual. La persona que empezó a explicar, pues para mí es como una bruja, porque sabe, ¿no? Sabe de los rituales, sabe de los portales que según abren o cierran. Entonces está explicando todo eso. Bueno, no vamos a ahondar más porque la respuesta es clara. Esta es una manifestación demoníaca, ¿sí? Los que están ahí, algunos de los jóvenes que se cayeron, algunos tuvieron que requerir hospitalización, y una joven da su versión, da su testimonio. Entonces ella dice que simplemente sintió como una onda de aire, y cuando sintió la onda de aire, pues esa fuerza que la tiró, y así a todos los que estaban pues alrededor de ella, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es una manifestación demoníaca. Hace algunos años también en el grupo de jóvenes de aquí de la iglesia había un joven que venía desde Texcoco, no precisamente Texcoco, sino alrededor de Texcoco hay un pueblo. Yo no lo sabía, pero cuando este joven nos invita a su casa a quedarnos de un día para otro, a todo el grupo de jóvenes. Entonces fuimos, y ya estando ahí nos empieza a platicar que es un pueblo donde él vivía, es un pueblo donde había muchos brujos, y que las manifestaciones demoníacas eran cotidianas, de manera que veían esferas que caían en los patios, brincaban y se desvanecían, desaparecían, veían gárgolas vivas en medio de los jardines, de los sembradíos. Eso nos lo platicó el joven. Y después la mamá lo corrobora. ¿Sí? Nos quedamos a dormir y nos dormimos. Pero yo lo que te puedo decir es que sí se sintió algo extraño. Y ya dormido, lo que te puedo decir es que yo sentí, como narran o como viste en el video, como una onda de aire en mi cara, así. Y ahí desperté y pues no había nadie.
¿no? Entonces, viendo este video me recordó esa experiencia. Entonces, cada vez son más claras las manifestaciones del enemigo. Las experiencias demoníacas son más palpables. Y llegará el día en que nos vamos a acostumbrar. ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué papel tiene que tomar el creyente? ¿Qué papel tiene que tomar el cristiano? Estamos en una guerra. Todo cristiano está en una guerra constante, una guerra espiritual. Una guerra para mantenerte alejado del pecado, primeramente, y después una guerra para traer a toda tu familia a los pies de Cristo. Y esa guerra no la peleamos con espada, con ejército, con balas, con golpes. Esa pelea la peleamos yendo a los pies de Cristo, porque Él va a ganar nuestras batallas, porque Él puede hacer lo que tú no puedes ni yo. Él tiene el poder de vencer a la maldad, al pecado. Pero lo que cada 8 días se menciona en este lugar, pero a veces no se cree, no se quiere, se duda, se juguetea con la eternidad. ¿Es tiempo o todavía no? Sí quiero, pero todavía no. Cuando el mal está avanzando día con día, tú sigues pensando si todavía te entregas a Cristo o todavía no. El mal no da tregua. ¿Y el cristiano qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en medio de esta guerra? La palabra de Dios nos dice, velad. O sea, que velemos, que no nos durmamos espiritualmente, sino que siempre estemos al pendiente de nuestra vida espiritual. Hace algún tiempo yo te decía, estás jugueteando con la eternidad, si entregarte o no entregarte, si creer o no creer. Y mientras pasa ese tiempo, tu familia se está perdiendo. Tu familia te necesita como cristiano para que tu oración, tus plegarias sean llegadas a Dios y no se queden en el techo, que no pasen del techo, sino que lleguen directo al corazón de Dios. Por eso es tan necesario quitar el pecado, quitar la maldad, para que entonces tengamos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 24, vamos a leer versículos 12 y 13. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pones el 12 por favor, otra vez. Dice, voy a repetir, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A quién se refiere? ¿Quién tendrá ese amor por Cristo? El cristiano. Ese es el amor que dice que por haberse multiplicado la maldad se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar? Porque un cristiano que está consagrado, que está con el fuego de Cristo en su corazón, se puede enfriar. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Y esa maldad alcanzó al cristiano, y ese cristiano, en lugar de velar, se confía y empieza a dormir espiritualmente. Deja de leer la Escritura, deja de orar, deja de servir, deja de estar en comunión con los hermanos, se le empieza a hacer fácil dejar de congregarse y se empiezan a buscar o no
pretextos. Y digo o no, porque el diablo, acuérdate que está en guerra. Y si el diablo ve en ti un desánimo, una falta de interés, que te vas enfriando, el diablo va a empezar a soplar para que te enfríes más rápido. Y te va a poner situaciones. Y te va a poner circunstancias. Y también te puede enfermar para que tú dejes de reunirte. Y es cuando el cristiano se empieza a enfriar. Y entonces se cumplirá la palabra y dice, por haberse multiplicado la maldad. Ves tanta maldad que te empieza a agobiar. Y entonces el cristiano empieza a desviar la mirada de Cristo y empieza a ver las circunstancias. Empieza a ver mi enfermedad, mi angustia, mi situación, mi circunstancia. Es que no me entienden, es que me hacen esto, es que no me toman en cuenta. Y entonces se pierde de vista a Cristo y nos empezamos a ver a uno mismo. ¿Y el diablo qué hace? El diablo ahí, justo ahí, enfila todas sus armas y no tiene misericordia para apartarte de las cosas de Dios. Y entonces sí, el amor de muchos se van a enfriar, porque no están pegados a Cristo, porque no están consagrados a Cristo, porque están en todo menos en las cosas de Dios. El cristiano que se fija en el hombre está con los ojos en el hombre, menos en las cosas de Dios. Y ese es el que se va a enfriar. Ese es el que va a decir, pues es que el pastor, el predicador dijo esto. Y el cristiano que está basado en la palabra dice, no, es que Dios dice esto. Porque el que está aquí se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, tú debes de seguir la palabra. Tú eres responsable de tu alma, pero si tú pones tu mirada y tu fe en un hombre, entonces ese hombre se va a ir al hoyo y tú detrás de él. Dice la Escritura, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos. Entonces, Dios nos llama a velar. Dios nos llama a no confiarnos. Dios nos llama a que no te fijes en las circunstancias, a que no te fijes en la enfermedad, a que no te fijes en todos los problemas, sino que pongas tu confianza en aquel que sí puede resolver tus problemas. Él sí puede. Y aparte de poder, te da la paz. Pero solo es posible si tú confías en Él. Y tú depositas esa confianza en Él. Pero si tú estás desanimado, si tú te congregas de vez en cuando, si tú no estás sirviendo a Dios, entonces muy probablemente seas de esos muchos que se enfriarán. Hay que meditar, hay que reflexionar. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Y ya que sepas en dónde quieres pasar la eternidad, ya que decidas dónde pasarla, entonces actúa en consecuencia. Infierno, bueno, pues entonces dice la Escritura que Dios mismo te va a entregar a una mente reprobada para que te revuelques en el pecado. Fíjate qué tremendo. Pero si hoy tú dices, no, Señor, hoy hago un pacto contigo, un compromiso contigo y quiero ir contigo hasta la muerte, entonces Dios mete su mano y te ayuda. Y eso es algo hermoso. Eso es algo precioso. Y Dios quiere que tú lo vivas. Primero que lo entiendas y después que tú lo vivas. En medio de estas tinieblas, Jesús es esa luz. Y lo único que Dios quiere es que voltees a ver esa luz y que te dejes guiar por esa luz y que llegues a esa luz,
Porque también si tú ves esa luz y no quieres ir a esa luz, entonces Dios no te va a obligar. Él quiere que tú vayas por voluntad propia. Él quiere que tú vayas porque entiendes que sin Él estamos perdidos. Pero quiere que tú lo hagas. Quiere que tú te des cuenta que estamos vivos gracias a Él. Que el aire que respiras es de Él y nos lo presta para seguir vivos, para respirar, para vivir. Entonces, ¿por qué jugueteamos tanto en una decisión que es de vida eterna, que va a afectar esta vida y la que sigue? Primera de Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer capítulo 5, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Pablo está hablando a la iglesia. Vuelvo a repetir, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Entonces, por lo tanto, quiere decir que hay hijos de obscuridad y hay hijos de la noche. ¿Sí? Aquí ya hay una clara separación. Entonces dice en la parte 2, no somos de la noche. Quiere decir que entonces sí hay quien es de la noche. ¿Sí? Ni de las tinieblas. Hay quien pertenece a las tinieblas. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que ahí están bien. Ahí se sienten bien. Y ahí quieren seguir. Y provocan toda esta atmósfera de tinieblas, disfrazada de consumismo, disfrazada de tradiciones, y hacen rituales mundiales. Y la gente que participa en ese tipo de cosas lo ignora. Como veíamos en el video, todos estos asistentes, yo creo que ninguno fue con la intención de participar en un ritual, mas el que estaba al frente lo hizo. Y participan, porque están en las cosas de la noche, porque están en las cosas de la oscuridad. Tú que no eres cristiano, ¿a dónde quieres pertenecer? ¿Quieres seguir siendo hijo de la noche, hijo de las tinieblas? ¿Quieres seguir dentro de esta oscuridad, dentro de estas densas tinieblas? ¿O quieres voltear a ver a la luz de Cristo? La decisión es tuya. Los satanistas, los brujos, los santeros, los médiums, los esotéricos, conocen el mundo espiritual. Lo conocen. Y lo conocen bien, pero en lo malo, en el lado oscuro, en las tinieblas. Pero ellos hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque ven y son parte de esas manifestaciones demoníacas. Incluso hasta hablan con demonios. Incluso los médiums, personas que se comunican con supuestamente personas muertas y comunican a la familia viva, ¿sí? Escuchan y ven y se contactan, no con ese familiar fallecido, sino con demonios. La Biblia dice que los muertos están y no regresan. Pero entonces las personas que van y consultan a esos médiums, escuchan al familiar. No es el familiar, es el demonio tomando el lugar y la voz de ese familiar para engañarte, para mantenerte alejado de Dios. Todas esas personas, lamentablemente, están en ese mundo de oscuridad. Están en la noche.
están y pertenecen al mundo de las tinieblas, siguiendo los malos caminos. Pero aún dentro de ese mundo, nosotros, los cristianos, tenemos un Dios poderoso, que todo lo puede, y de allí ha sacado gente confundida, gente que estaba ahí, y Dios en su misericordia los saca. Dios, nuestro Dios, es poderoso. Tenemos un enemigo poderoso y no hay que ignorarlo. Tiene poder, pero tiene el poder que tú le des. Entre más creas, más sujeto te tiene. Entre más alejado de las cosas de Dios, más apresado te tiene. Y fíjate que es tan sutil que hay veces que ni siquiera te lleva a que participes en este tipo de cosas, en este tipo de rituales, ni en el ocultismo. No, fíjate qué inteligente es nuestro enemigo. Con que no creas nada, ya te ganó para él. No crees en todas esas costumbres de Halloween, Día de Muertos, no crees en el mundo espiritual, el diablo está contento, porque tampoco crees en Dios. Y mientras no creas en Dios, el diablo ya ganó, de cualquier forma, ya ganó tu alma. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que con un poquito de conocimiento, se hacen grandes sabios. Grandes sabios. Hay un matemático que existió hace siglos, Blaise Pascal, él decía, un poquito de ciencia te aleja de Dios. Un mucho de ciencia te acerca a Dios. ¿Cómo ves? Hay gente que cree saber algo y se aferran a ese tipo de, o a ese conocimiento, ese poco de conocimiento que tienen, y lo hacen verdad para ellos. Pero esa es la realidad, es la verdad de ellos. Pero el no creer en Dios no lo hace falso. El que tú no creas en Dios no quiere decir que no exista. Simplemente tú has decidido no creer, ¿no? Y el diablo ocupa todo eso, todo ese tipo de argumentos para alejar a la gente de Dios. Y es gente, vuelvo a repetir, que no va a salir a pintarse la cara de algún demonio o va a sacar a sus hijos a pedir la famosa calaverita o dulces, ¿no? Es gente que a lo mejor tampoco cree en las tradiciones de hace mucho tiempo, como el Día de Muertos, que se celebran desde siglos con los aztecas, ¿no? Entonces, simplemente no creen. O sea, no es necesario que la gente participe. Vuelvo a repetir, con que no creas, con que no quieras, con que estés en duda, con que estés confundido, con eso es suficiente para que no tomes una decisión tan importante que es entregarte a Dios. Y el diablo, vuelvo a repetir, está feliz. Feliz de que estés alejado de Dios. Dios no nos manda a ser partícipes de ese tipo de tradiciones, de ese tipo de costumbres. Creo que eso lo tenemos todos claro. Pero vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 5, versículo 10, por favor. Dice Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Fíjate, si tú tienes duda de lo que vas a hacer, ¿le agrada a Dios o no? Mejor no lo hagas y mejor pide consejo. Pero en el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto nos hace responsables a todos los que estamos aquí. Si tú vas a hacer algo y tienes duda, tú compruébalo con la palabra si le es agradable al Señor.
situaciones en las que te encuentres, circunstancias donde tú tengas duda, compruébalo. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada a Jesús? Aquí se habla, ¿no? Le agrada la santidad, le agrada la obediencia, le agrada que hagas el bien, le agrada que creas, que tengas fe en Él. Y si tú compruebas todo lo que hagas con esto, entonces seguramente vas a hacer lo que le agrada al Señor y no vas a hacer lo que no le agrada. Guiado por la palabra de Dios. Entonces, las costumbres del mundo, las costumbres de este fin de mes, ¿le serán gratas al Señor? ¿Le serán agradables? Obviamente no. Si buscamos resplandecer con la luz de Cristo, entonces tenemos que buscar las cosas santas, tenemos que buscar la luz, tenemos que ser como esa luz, imitar a esa luz que es Jesucristo. Es como el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús. El apóstol decía, imítenme, sí, pero porque yo imito a Jesús, porque yo hago lo que Él dice, porque yo vivo como Él dice, porque yo me conduzco como Él dice. Entonces sí, imítame. Pero eso no quiere decir que imitemos a cualquiera que se diga cristiano. Porque muchos podemos decirnos cristianos, pero vivir como el diablo, donde no me ve nadie de ustedes. En lo privado, donde nadie me ve. Pero al final es un engaño, porque Dios, que todo lo ve, sí ve la mala intención de un corazón. Sí ve si tú estás aquí, en este lugar, con la intención correcta. O a lo mejor, si hay aquí varones solteros, a lo mejor el varón soltero está aquí porque quiere una mujer cristiana. Porque la mujer cristiana, pues hace lo que dice Cristo y va a ser una buena esposa. Pero te tengo una noticia, una mujer cristiana, si tú no eres cristiano, no se va a fijar en ti. Porque la mujer cristiana quiere un varón cristiano. Y porque la mujer cristiana, si se casa con un no cristiano, peca. Porque se une en yugo desigual. Igual, si el varón cristiano se une con una mujer no cristiana, se peca. Entonces, es importante que tú reflexiones cuál es tu motivación para estar aquí. Y si tu motivo es ser cristiano, porque entiendes que va a ser el camino para llegar al reino, para llegar al cielo, pues entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? Porque Cristo te está esperando. Tengas la edad que tengas, porque puedes morir siendo joven o siendo adulto, o siendo anciano, o siendo un bebé. Todos podemos morir de cualquier forma. Y Cristo está con los brazos abiertos. Pero a veces somos indiferentes. Y no queremos voltear a verlo. Y no queremos entregarnos a Él. ¿Por qué se juguetea con algo tan importante como es la vida eterna? Filipenses 2, versículo 15, por favor. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vuelvo a repetir. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, justo como está nuestra sociedad. Y vuelvo a repetir, se va a incrementar. Esto no va a parar. Esta violencia, esta perversión, esta falta de Dios en los hombres va a aumentar porque está escrito. Es por eso que pues son tiempos de que tomes decisiones. Dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Irreprensible, que nadie tenga nada que decirme. Que yo no le haya mentido a nadie, que yo no le deba a nadie, que yo no tenga problemas con alguien, que yo sea un buen vecino, que yo sea un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, que nadie tenga nada que decirme. Eso es lo que Dios quiere. Y es el bien para ti porque no te metes en problemas. El bien es para ti. Camina rectamente y no tendrás problemas. No te meterás en situaciones como el ladrón que roba y lo cachan, se mete en problemas y problemas grandes. Ahora, si tú mientes y te cachan, pues te metes en problemas con la persona que te mintió o que le mentiste. Ahora, si tienes un carácter muy agresivo y eres de los que explotan cuando se te quedan mirando solamente, pues seguramente te vas a meter en más problemas. Si tienes un carácter contencioso, andas en contiendas, donde estés contiendes con todo el mundo, pues vas a tener muchos problemas. Y Dios lo que te dice es, acércate, entrégate, vive sin problemas. Aclaro, el cristiano tiene muchos problemas, pero hay una gran diferencia. El cristiano acude a los pies de Cristo para que Cristo pelee nuestras batallas y nos dé la victoria resolviendo esas situaciones. Y ya no somos nosotros tratando de resolver lo que no podemos. Es importante ser irreprensibles y sencillos, dice la Escritura. Hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna, en medio de estas tinieblas, en medio de estas tradiciones, en medio de estas prácticas satánicas, en medio de estos tiempos donde se sacrifican niños, donde se sacrifican adultos también. Allí es donde el cristiano tiene que brillar. No con la luz de uno mismo, porque nosotros ¿qué somos? No tenemos nada, sino lo que Dios quiere es que brilles con la luz de Cristo. Por eso dice al final del versículo, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luces, como luminarias, como lámparas en medio de una oscuridad. Y no de ti, sino con la luz de Cristo. Es por eso que el cristiano tiene que estar firme en creencias, en dependencia, en lectura de la palabra. Lamentablemente hay cristianos que llevan años, y al decir años me refiero 5, 6, 7, 8, 10 años. Y una vez se ha leído completa la Escritura. 10 años y has leído 2 veces la Escritura completa. 15 años y la has leído una. Yo te pregunto, entonces, ¿de qué te alimentas? Si dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es tu alimento espiritual? Y entonces, como leíamos hace rato, esos son los que se van a enfriar. Porque no están alimentados, porque están desnutridos espiritualmente. Y son presa de cualquier cosa, de cualquier viento, de cualquier
agua que pase, sin fuerza muchas veces. Pero como no estoy bien nutrido, entonces me dejo llevar. Esos son los que se van a enfriar. Imagínate entonces, si para el cristiano, dice la Escritura, es difícil, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el incrédulo? ¿Dónde quedará el pecador? ¿Dónde quedará el indiferente? ¿Dónde quedará el que está jugueteando con su salvación? Con la vida eterna. ¿Dónde? Ya olvídate de los que practican tales cosas, los que están en el ocultismo, los que están en el satanismo, olvídate. Simplemente los que escuchamos y no creemos, y no confiamos, y no nos entregamos. ¿Dónde quedaremos? La palabra luminar, a la cual se refiere al final del versículo, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra luminar significa fuente de luz y se refiere a los astros que emiten luz. También se puede usar para referirse a una persona con mucha virtud, ciencia o sabiduría. Me quedo con la segunda acepción, con la segunda significado. Fíjate, también se puede usar para referirse a una persona con mucha virtud, con mucha ciencia o sabiduría. Dios te dice que brilles como ese luminar. ¿Sí? ¿Con qué? Con la virtud que te da Cristo. Con la virtud que es consecuencia de que tú estés consagrado, que tengas un compromiso con Jesús. Y esa virtud se va a reflejar en tu carácter, se va a reflejar en tu trato. Y entonces allí, es como dice la Escritura, cuando los hombres de allá afuera o entre nosotros mismos vemos y decimos, esa es una mujer virtuosa. Porque vive como Cristo manda, porque ama como Cristo mandó a amar, porque perdona como Cristo mandó a perdonar. Porque atiende a su familia como Cristo mandó a que atendiera a su familia. Porque muere a ella misma muchas veces en pos de su familia, de sus hijos y de su esposo. Y lo mismo con el varón, lo mismo. Porque habla de la mujer virtuosa, pero también el hombre debe ser virtuoso. El hombre que es responsable con su familia. El hombre que atiende en todos los aspectos a los hijos y a la esposa. El hombre que trabaja. El hombre que provee, ese es el que va a brillar con la virtud de Cristo, con el carácter de Cristo, con la ciencia o sabiduría de Cristo. Porque nosotros humanamente, ¿qué sabemos? Por más que estudiemos, por más que tengamos carrera, doctorados, maestría, por más que estemos informados, por más que investiguemos, siempre vamos a ser ignorantes en un punto, en una materia, en algo, siempre, porque nos es imposible conocerlo todo. Entonces, Jesús quiere que brilles con el conocimiento de Él, con la sabiduría que hay en su palabra para que la apliques. Y eso es importante. La sabiduría de Dios, aquí en tu mente, solamente va a ser información. Y si no haces nada, vas a morir con esa información aquí, pero no la aplicaste. Esa es la gran diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso tiene todo el conocimiento. Hay personas religiosas que se saben la Escritura de pasta a pasta, pero no la aplican. Hay personas convertidas, personas cristianas, que nunca supieron de la Escritura, pero con una predicación que escucharon se convierten a Dios.
¿Cómo ves? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un religioso. Efesios, por favor, capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué acabamos de leer? Aquí nos dice que nuestra lucha no es entre nosotros, no es a golpes, no es a balazos, no es a palazos, ¿no? No, nuestra lucha es espiritual, ¿sí? Y fíjense lo que dice: sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de todo un ejército bien organizado de Satanás y sus secuaces y sus demonios. O sea, no están aquí nada más como para alejarte de Dios y ya, sino que tienen toda una estructura para apartarte de Dios. Hay jerarquías entre los demonios, pero todos tienen un mismo objetivo: tu alma, apartarte de Dios. Entonces tenemos un enemigo ordenado, aplicado, y yo te pregunto, ¿y nosotros lo somos? ¿Tú en lo personal tienes esa visión? ¿Tú en lo personal eres parte del ejército de Dios? ¿Estás ganando almas para Dios? ¿Estás predicando? ¿Tienes células? ¿Te invitan a un lugar y vas? ¿Ves la necesidad y predicas? ¿Repartes un folleto? ¿Le predicas a tus familiares? ¿A tus amigos? ¿A tus vecinos? ¿Somos parte del ejército de Dios? ¿O qué estamos haciendo? Porque el enemigo no está jugando. No está jugando y quiere tu alma. Te voy a leer un pasaje, fíjate. Vamos a leer Daniel, por favor. Daniel, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba de esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando un ángel. Versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos cómo el ángel, bueno, primero Daniel oró, y entonces Dios manda un ángel para darle la respuesta a Daniel. Pero en el trayecto del cielo a llegar a Daniel, se encuentra con un personaje. Este personaje, la Biblia le dice, el príncipe de Persia. Entendemos entonces que dentro de la jerarquía de los demonios hay demonios como si fueran el ejército, como soldados rasos, pero también hay capitanes, hay generales, y este era un príncipe, el príncipe de Persia. Y tan fuerte fue que el ángel ya no pudo. Y tuvo que venir otro príncipe, pero esta vez
de parte de Dios, Miguel, para entonces librar al ángel y que el ángel llegara a Daniel. Fíjate, hay príncipes demoníacos. Y aquí en específico, uno sobre Persia, porque dice príncipe de Persia. Entonces, aquellos que estudian todo este tipo de cosas, dicen que por cada región, por lo menos, del mundo, hay un demonio que es como el general de todos los demonios y que está sobre esa área o esa región o ese país. ¿Sabes qué país en la actualidad es Persia? Persia como tal ya no existe, pero ahora es el país de Irán. Y yo te pregunto, ¿cuál es el principal enemigo del pueblo de Israel? Irán. ¿Tú crees que es casualidad? Ese príncipe de Persia sigue siendo el mismo y sigue estando en esa área. Irán es una nación que financia grupos terroristas para atacar al pueblo de Israel. Y en los últimos días ya ha atacado directamente, ya no solamente por medio de los grupos terroristas, sino ya directamente al pueblo de Israel. Es un pueblo enemigo del pueblo de Dios. En ese lugar, ser cristiano te puede costar la vida. Y yo te pregunto, ¿será casualidad? Ese mismo tipo de gente que estudia todo esto dice que sobre nuestra nación, México, también hay alguien, un ser poderoso, que está detrás de una imagen muy poderosa, la guadalupana. ¿Cómo ves? Y por eso, tanta violencia en nuestro país. Narcotráfico, secuestros, perversión, robos, corrupción, y la lista sigue. A diferencia, ya no en la actualidad, pero sí lo fue durante muchos años, a diferencia de un país, por ejemplo, como los Estados Unidos, que fue un país edificado bajo la palabra de Dios, un país fundado con los principios cristianos, un país que fundamentó su constitución en la palabra de Dios. Y de allí, dice la historia, que es donde más misioneros han salido al mundo. Y también dice la historia, y todos en la actualidad lo podemos ver, quizás ya no tanto como antes, pero Dios levantó esa nación y llegó a ser la primer potencia económica y también militar de todo el mundo. Un país que basó todo su país en los principios cristianos. Y ve la diferencia de nuestros países latinoamericanos. Ve la diferencia en los países africanos. Países que creen en muchos dioses, en muchas tradiciones, en muchas costumbres, en mucho paganismo, en pocas palabras. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, ¿es casualidad que estemos como estamos? ¿Es casualidad que nuestro país esté sumergido en la corrupción, en la violencia? Nosotros no podemos cambiar el país, pero sí puedes cambiar tú. Sí puedes empezar por ti. Sí puedes influenciar a tu familia. Sí puedes influenciar a tus vecinos. Sí puedes influenciar a tus familiares. He ahí la importancia de que tú entiendas la gran responsabilidad
que tenemos. Porque dice la Escritura que somos libros abiertos, donde todo el mundo allá afuera nos lee, nos ve. ¿Te dices cristiano? ¿Cómo te comportas? ¿Le predicas a la gente? Sí, pero ¿tú cómo te comportas? ¿Le dices a la gente que se congregue y tú no te congregas? ¿Le dices a la gente que Jesús es nuestro Dios, pero no es tu Dios? ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no le sirves? Es un Dios de palabra, pero es un Dios que no está en tu corazón. Porque si Jesús estuviera en tu corazón, darías todo por Él. Y te comprometieras con Él. Y no te importaría de verdad nada más, sino Él. Ese es el estándar de nuestro Dios. Nuestro estándar como hombres está aquí. El estándar de Dios está muy alto, muy alto. Pero eso es lo maravilloso y precioso, que Él te ayuda a alcanzar ese estándar, porque sin Él no podemos. No se puede. Santiago, por favor, capítulo 2, 19, ya casi terminamos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice la Escritura, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Tiemblan de miedo. Tiemblan de terror, porque ellos ya están condenados. Ellos estaban con Dios en el cielo, pero siguieron a Satanás y fueron echados. Ellos ya saben de Dios, ellos conocieron a Dios, ellos conocieron el cielo y por eso tiemblan, porque dejaron lo precioso y siguieron al engañador y los engañó. Tiemblan porque saben que su morada eterna será en el lago de fuego. Tiemblan. Tiemblan porque saben que todo esto es verdad y que va a venir Jesús y los va a juzgar y los va a echar al lago de fuego. Tiemblan porque saben que están perdidos. ¿Y tú y yo temblamos? ¿Tú tiemblas? ¿Tú tiemblas al saber que tarde o temprano vas a darle cuentas a Jesús? ¿Tú tiemblas cuando sabes que no estás tan metido con Dios, que no estás tan consagrado a Dios y entonces dices, me voy a consagrar porque tiemblo, por temblor, por temor, por un temor reverente que me lleve a amar a Dios y a ponerlo por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas? ¿Tú tiemblas? ¿Tú tiemblas ante su presencia? ¿Tú tiemblas ante su majestuosidad? ¿Tú tiemblas ante su poder? Porque los demonios sí tiemblan. Los demonios le tienen terror. Pero la soberbia del hombre no les deja ver eso. La soberbia del hombre lo ciega y le dice, no te va a pasar. A ti no te va a pasar. El diablo viene y te susurra y te dice, falta mucho, te va a dar tiempo de arrepentirte. Tú sigue en tus deleites, tú sigue en tus pecados. Los demonios tiemblan y toda la humanidad deberíamos de temblar por miedo a no estar bien ante aquel que murió por nosotros. Por miedo a no ser agradecidos porque Él dio su vida por nosotros. El que no cometió pecado, el puro, el santo, por nosotros murió. ¿Y cómo le vamos a agradecer? Romanos 8, con este texto terminamos, por favor. Romanos 8, versículo 37 al 39 dice: Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios. El único que puede separarse eres tú. El único que no quiere acercarse a este amor eres tú. El único que ha estado jugueteando con la salvación eres tú. El único que no tiene un compromiso con Dios eres tú. El único que ama su maldad y su pecado y no quiere dejarlo eres tú. Y lo único que te va a separar de Dios eres tú. Al no creerle. Al no querer dejar tu pecado y tu maldad. Al querer gozarte en tu pecado, en tus deseos pecaminosos. Pero Cristo está ahí, esperando a todo aquel que se arrepienta de corazón y deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno y haga a Jesús su Dios y su Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, ¿cómo vamos a pagarte todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, Señor? Es que tú mandaste a tu Hijo a sufrir por gente pecadora, por gente rebelde, por gente que juguetea, Señor, que no cree. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, es que tú ya hiciste toda la obra. Es que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, Señor. Pero no se cree, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún
sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Jesús está aquí y justo te está pidiendo eso, que te pares por la verdad, solamente que le creas, que creas su palabra y que seas un practicante de su palabra, de sus enseñanzas, de la verdad, porque solamente Jesús es la verdad, no hay otra. Puedes tener tu verdad, o el mundo entero puede tener cada uno su verdad, pero siempre serán verdades parciales. La verdad absoluta está en